La historia de los 10 leprosos. En una tierra antigua, en una región marcada por desolación y pobreza, había un grupo de hombres que vivían al margen de la sociedad. Estos hombres no eran villanos ni bandidos, sino seres humanos cuyas vidas fueron arrasadas por una enfermedad terrible, una plaga de la piel que les consumía tanto el cuerpo como el alma, la lepra. El sol brillaba inclemente sobre ellos, pero aún más fuerte era la oscuridad de su condena. La lepra, enfermedad temida por todos, no solo desfiguraba sus cuerpos, sino que los apartaba de sus hogares, sus familias y de la vida misma. Eran hombres condenados a vagar por las periferias de la civilización, obligados a vivir en lugares desolados, donde solo la miseria y la desesperanza florecían. Cuando se acercaban a los pueblos, debían gritar, «Inmundo, inmundo», para advertir a los demás de su presencia, y que los demás los esquivaran por miedo a contagiarse. Nadie se atrevía a acercarse a ellos, y por tanto vivían en el silencio de su dolor, a menudo en la soledad, abrumados por la vergüenza de su condición. Un día, en el horizonte, apareció una figura que transformaría para siempre la historia de estos hombres. Era Jesús de Nazaret, el hombre que había comenzado a sanar a los enfermos, a devolver la vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos. Su fama se había extendido por toda la región, y las multitudes lo seguían con esperanza. Y cuando los 10 leprosos lo vieron desde lejos, su corazón se llenó de una mezcla de temor y esperanza. ¿Podría este hombre milagroso hacer algo por ellos? ¿Serían dignos de su atención, de su compasión? Ellos, sabiendo que no podían acercarse por ser leprosos, y conscientes de la multitud que lo rodeaba, alzaron su voz al unísono, gritando, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Era un clamor desesperado, un grito de vida, un deseo de curación que trascendía el sufrimiento físico. Habían oído hablar de las maravillas que Jesús había realizado en otras personas, pero ¿serían ellos también parte de su bondad? Jesús, al escucharlos, no los rechazó. Al contrario, los miró con una profundidad de compasión que penetraba en sus corazones. No les dio el toque de inmediato, ni les dijo que ya estaban sanados. En su infinita sabiduría, les dio un mandamiento: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Este mandato, aparentemente simple, era en realidad una prueba de fe. Los sacerdotes eran los encargados de examinar la pureza de aquellos que deseaban reintegrarse en la sociedad después de haber sido considerados impuros por la lepra. Pero algo en sus palabras resonó con la esperanza de los 10. Sin entender completamente lo que sucedería, comenzaron a caminar hacia el templo, hacia los sacerdotes. No había señales inmediatas de curación, pero confiaron en las palabras de Jesús. Mientras avanzaban hacia su destino, ocurrió lo impensable. Uno de ellos, al ver que su piel comenzaba a transformarse, a sanar, a restaurarse como si fuera nueva, exclamó con una alegría incontrolable. Estaba completamente limpio. La lepra que había marcado su rostro y su cuerpo desapareció. El color volvió a su piel, la podredumbre se desvaneció, y su cuerpo se restauró a la perfección. Pero ese hombre, al ver que sus compañeros también se sanaban, no pudo contener la gratitud que brotaba desde lo más profundo de su ser. Él, en lugar de seguir su camino hacia el sacerdote como le había ordenado Jesús, se detuvo, se volvió y corrió hacia Jesús. «Jesús», exclamó con la voz quebrada por la emoción. Cayó a sus pies, postrándose en tierra, y con el corazón lleno de gratitud, le agradeció por el milagro que le había otorgado. Jesús miró al hombre y, con una leve sonrisa, preguntó, ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Solo este extranjero ha vuelto para dar gloria a Dios. El hombre, un samaritano, el más despreciado de todos en esa sociedad, se levantó ante Jesús, y en sus ojos brillaba la luz de una fe que trascendía su raza y su historia. Era un acto de humildad y de adoración genuina, el reconocimiento de que la misericordia divina no tenía fronteras, que el amor de Dios no hacía distinción entre pueblos ni condiciones. Y Jesús, viendo la fe de aquel hombre, dijo con autoridad y amor, «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Era un milagro no solo de sanación física, sino de transformación espiritual. Este hombre había recibido no solo la curación de su cuerpo, sino también la curación de su alma. Aquel acto de gratitud no solo le otorgó la sanidad, sino también una restauración más profunda que solo el corazón puede comprender. Y mientras él se marchaba,
Jesús miró al resto de los leprosos que seguían su camino hacia los sacerdotes, todavía sanos, pero sin haber regresado para dar gracias. Aquel acto de gratitud, sin embargo, era más que un simple ritual de agradecimiento. Era la respuesta al llamado de la fe, que solo aquellos que verdaderamente comprenden la misericordia de Dios son capaces de expresar. Para Jesús, la sanación de los 10 leprosos no era solo un acto físico, sino una llamada a la conversión del corazón. Lecciones de la historia de los 10 leprosos. La historia de los 10 leprosos es una narración épica de sanación, fe y agradecimiento. Nos enseña que, a veces, los milagros no solo suceden para sanar lo físico, sino también lo espiritual. Solo uno de los 10 sanados regresó para dar gracias, y en esa acción se reveló una verdad fundamental: la gratitud y la fe son los caminos hacia una sanación completa. A veces, las bendiciones y milagros se nos otorgan, pero la verdadera sanación comienza cuando reconocemos el don y respondemos con un corazón agradecido. Al final, Jesús no solo sanó a los leprosos, sino que les ofreció una nueva vida, una vida plena, restaurada no solo en su cuerpo, sino en su relación con Dios. Esa es la enseñanza de esta historia, que la verdadera curación proviene no solo de la intervención divina, sino también de la fe y la gratitud que brotan en nuestro corazón cuando somos conscientes de las bendiciones que recibimos. Esta historia, llena de emociones y profundidad, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe, la gratitud y el poder transformador de la misericordia divina.